Hola, Olá, boa tarde, tudo bem? bien, aquí esperando que se sumen todos. No te escucho. Ahora sí. Ahora sí, Bueno. Hola, ¿qué tal? Buen día. buen día. ¿Tú eres expositora Sí, de Yanira? ¿Cuál de, es tu creo que soy ponencia? la penúltima. Sí, ¿Aportaciones de la antropología al sí, diseño efectivo? correcto. Perfecto, Mucho gusto. mucho gusto. Yo soy Bernardita, voy a estar moderando. Mucho gusto, Bernardita. Ok. Rafaela Büttner, ¿eres expositora? Sou sim. ¿De qué ponencia? Eu sou a segunda expositora, No, no sul da segunda. cidade, o meu trabalho. Ya, perfecto. Vamos a esperar que se vayan sumando. Magdalena, ¿tú eres expositora? Hola Bernardita, ¿cómo estás? Bien, Mucho gusto. No, estoy reemplazando a Raquel Noroña como parte del comité de organización. Por si pasa perfecto. cualquier cosa, voy a estar allí, Ah, tú eres silenciosa. mi soporte. Soy tu soporte, sí. Maravilloso, Desde México hoy día, así que ahí, maravilloso. sí. Cualquier cosa, vamos a ayudar. Ya. Voy a chequear quiénes están presentes. Eligia Figueras, ¿eres expositora? Mm. Vamos a esperar un poquito antes de arrancar, porque solo tenemos dos expositoras presentes. Ok, entiendo que son ¿Ya? 5 en la mesa, así que Sí, son 5 presentaciones, pero pueden haber tenido problemas de conexión. Aquí está la número 2 y la número 4. No sé si Deyanira tienes presentación, si quieres para probar, compartir, ¿está habilitado o no?
Magdalena. Voy a chequear. Entiendo que sí está habilitado. Dame un segundo para confirmar. Porque yo no veo. No, yo no tengo acceso a compartir, por ejemplo. Sí, déjame ver si yo pudiera compartir. Sí, déjame Porque ver si tienes tengo que... presentación, ¿o no? Ujú. Creo que sí, ¿no? ¿Se ve? Sí, se Sí, ve. se ve. Ah. Perfecto. Entonces Sí. sí. Genial. Rafaela, ¿quieres Vale. compartir? ¿Probar? Mientras arrancamos. Ela vai apresentar primeiro? Sí, pero si quieres probar la plataforma, si es que se ve tu Solo Ah, para presentación. saber si certo. funciona. Certo, um momento. Vocês veem a minha tela? Yo veo en negro. Ahí se ve perfecto. Súper. Tá, tá certo. Gracias, Rafaela. Eligia Figueiras, ¿eres expositora? Sim. É para compartilhar, né? A tela. Isso, para testar, ela quer. Certo. Onde é que fica a opção? É El nesse botón botãozinho verde. azul na tela. Al medio, compartir, un botón verde. Hum, ¿Tú eres la número 5, Eligia, sim. o no? ¿Sí? Sim, Ya. sim. Só um momento. Dá para ver? Sí, perfecto. Só um momento para poder tirar aqui. Súper. Bueno, yo creo que vamos a arrancar. Solo aparentemente hay 3 expositoras. Si se van sumando, voy a ir preguntando a la medida que se vayan sumando, pero en virtud del tiempo y los compromisos de cada una de ustedes, vamos a arrancar con esta tercera mesa. Hay 4 mesas paralelas de este primer encuentro de antropología y diseño. Yo soy Bernardita Brancoli, soy chilena. Trabajo principalmente en las áreas de patrimonio arqueológico, comunidades y diseño. Y soy de la Universidad Finisterre. ¿Ya? Estoy colaborando esta vez como moderadora de esta mesa. Vamos a partir con Deyanira, porque no está la primera conferencia, así que Deyanira, tienen 12 minutos por exposición. Como no han llegado todos, yo podemos excedernos un poquito más de tiempo, 12 a 15 minutos. Les voy a avisar a los 12 minutos para que puedan ir cerrando. Y De acuerdo. después hacemos las preguntas una vez que terminen todas las exposiciones, si les parece. ¿Ya? Ok. Sí, puedo empezar yo, aunque en el orden creo que estaba antes Rafaela, pero no importa, empiezo yo. Não, Ah, pode começar. bueno, yo dije, bueno, sí, si no, estoy ocupando otro lugar. Déjenme entonces compartir. Después sigue Rafaela. Tá certo, obrigada. Gracias, Rafaela. Sí se ve, ¿verdad? Se ve. Sí, ok. Déjame ponerlo en pantalla. Sí, se está viendo, ¿verdad? Se ve en pantalla completa. Ok. Bueno, voy a minimizar esto. Bueno, buenos días a todas.
a todas, porque somos la mayoría mujeres, si no es que todas. Sí. Y me da mucho gusto estar aquí. Yo soy Deyanira Bedoya Pereda, de la Universidad Autónoma Metropolitana Coajimalpa, en Ciudad de México. Y bueno, el trabajo que les presento lleva por título Aportaciones de la antropología al diseño afectivo. Y como su nombre lo dice, el título, el objetivo de este trabajo es presentar las aportaciones que trabajos del ámbito de la antropología han aportado a dicha línea de investigación. Y quisiera iniciar señalando a qué me refiero cuando hablo de la dimensión afectiva, que me estoy refiriendo a las emociones y a otras manifestaciones afectivas en las que también intervienen de manera importante las emociones. En el ámbito del diseño, por muchos años la dimensión afectiva fue ignorada e incluso despreciada. Sin embargo, hoy es considerada explícitamente y muchas veces de manera central para diseñar. Entonces, el enfoque que desde el diseño ha proyectado a partir de las emociones es el conocido, muy conocido, diseño emocional, que surge a finales de la década de los 90 en la Universidad de Delft, en los Países Bajos, y se dio a conocer ampliamente a partir del texto del psicólogo cognitivo Donald Norman en el año 2003. Él define al diseño emocional como la práctica de crear productos que evoquen emociones positivas, de manera que la experiencia del usuario sea, además de funcional, placentera. Y a partir de esta definición, bueno, los objetivos que ha perseguido el diseño emocional desde su surgimiento ha sido apoyar a la industria en la generación de productos que sean atractivos, que sean fácilmente comercializables y que fomenten el consumismo. Y por lo cual, pues ha sido un enfoque reconocido como un elemento central para el éxito del objeto en el mercado, tanto por su apariencia como por el placer y la satisfacción que produce en el individuo. Entonces, refiriéndome al diseño afectivo, pues es una línea de investigación que nace frente al diseño emocional como alternativa y con el objetivo de generar bases teóricas y metodológicas para el diseño con base en la afectividad que aporte a la transformación y mejora de problemáticas humanas significativas con base en el aprovechamiento de la aplicación, de la capacidad de influencia y seducción en los individuos de las emociones y otras manifestaciones emotivas. Entonces, el diseño afectivo lo que busca es generar una evocación de significados a través del diseño para establecer condiciones que conduzcan a las personas a experimentar afectividad y propone, por lo tanto, crear condiciones para generar afectividad con base en el conocimiento de intereses, valores y significados para las personas. Es decir, no diseñas directamente emociones, sino las condiciones para generarlas. Entonces, el diseño afectivo ha planteado la relevancia de concebir proyectos desde la afectividad para transformar y mejorar problemáticas significativas en ámbitos humanos como la salud, la educación y la sostenibilidad. Y recientemente el diseño afectivo pues también ha planteado la concepción de proyectos dirigidos a cambiar comportamientos de las personas en beneficio de la sociedad. Es decir, comportamientos que, aunque sean individuales, tengan efectos prosociales. Entonces, bueno, algunos aspectos relevantes que ha brindado la antropología para el desarrollo del diseño afectivo es que en primer lugar pues ha brindado un camino cognitivo alternativo a los tradicionales que el diseño ha seguido y que van a permitir el conocimiento amplio de la afectividad humana para el desarrollo del diseño afectivo y en segundo lugar pues también ha aportado importantes bases teóricas para proponer un diseño con enfoque pluricultural y desde ahí descolonizador desde la afectividad.
Entonces, la conveniencia principal de este cruce de la antropología y el diseño afectivo ha sido que ha aportado bases teóricas de relevancia para entender el significativo papel que juega la dimensión cultural humana en la construcción de la afectividad y ha aportado un método deductivo que ha permitido al diseño la comprensión de la dimensión afectiva como fenómeno y como objeto de estudio a ser analizado a través de distintas manifestaciones culturales del ser humano. Entonces, son dichas aportaciones que desde el ámbito antropológico han permitido sustentar el planteamiento del diseño afectivo. Y bueno, refiriéndome al primer aspecto, fue un primer trabajo titulado Perspectiva emergente desde la antropología para el conocimiento de otras dimensiones de usuario, que llevo a cabo, a través del que llevé a cabo la identificación y propuesta de la antropología sensorial para el diseño afectivo, y se planteó a la antropología, se describió a la antropología sensorial como una perspectiva emergente justo del área. Déjenme mover un poco porque no veo. Bueno, entonces, las aportaciones de la antropología sensorial al diseño es que ha permitido o permite el conocimiento de usuarios de manera distinta, por un camino distinto, ya que generalmente desde el diseño se utilizan técnicas etnográficas justamente para el conocimiento de las personas a las que va dirigido el diseño. ¿A través de qué técnicas? Bueno, de las muy conocidas que son la observación, la entrevista, los diarios de campo. Y por otro lado, son estas utilizadas principalmente para identificar y estudiar necesidades y características de los individuos que son evidentes, son comprobables y son tangibles. Sin embargo, al buscar conocer desde la afectividad a las personas o usuarios, pues no es totalmente adecuado o no es adecuado, no permite estas técnicas, el conocimiento de esta dimensión, porque la afectividad pues, es de naturaleza subjetiva y además se trata de manifestaciones que no son fácilmente identificables o observables, ya que si bien las emociones presentan elementos observables, como expresiones faciales o expresiones corporales y reacciones fisiológicas como sonrojarse, sudar, la elevación de la temperatura, son aspectos que no son claros ni exactos a la observación y que por lo tanto pues, son insuficientes para conocer los constructos humanos afectivos. Entonces, el diseño afectivo, a ver, voy a interrumpir un momento para bajar esto porque... Perdone, es que si no, no puedo, como que me tapa. Listo, ya. Perdón la interrupción. Bueno, entonces la utilidad y relevancia de la antropología sensorial para el diseño afectivo va a estar fundamentado en una serie de estudios previos ya llevados a cabo que señalan que las manifestaciones afectivas pues, van a tener una básica e importante participación de los sentidos, ya que la información sensorial pues, se mezcla y se transforma con estructuras y elementos inherentes a la naturaleza humana, dando origen a sensaciones, emociones, sentimientos y estado de ánimos. Y todos estos procesos pues finalmente van a conducir a una valoración del elemento del diseño percibido. Entonces, la antropología sensorial aplicada al ámbito del diseño afectivo va a permitir identificar y conocer modelos, valores y significados sensoriales que van a conformar e influir en la afectividad de los individuos que integran una sociedad. Entonces, algunas características de la antropología sensorial es que se afirma como campo específico a fines de los años 80, inicia rebatiendo obstáculos conceptuales como el que los sentidos respondan únicamente a aspectos puramente biológicos. Constance Classen es una de las investigadoras canadienses principales en el área y ella ha señalado que los sentidos, desde la alimentación hasta el envejecimiento, pues están regulados por la sociedad. Por lo tanto, pues la percepción sensorial no va a ser un mero aspecto de la experiencia corporal, sino su base misma, y vamos a experimentar nuestros cuerpos y el mundo a través de los sentidos.
La percepción va a ser condicionada, por lo tanto, por la cultura, motivo por el cual la manera en que se percibe y experimenta varía según la cultura en la que estemos inmersos. Entonces, los métodos o caminos de la antropología sensorial aportan al diseño en que no son modos de recolectar datos, no son caminos para hacer una colección de informaciones específicas, de acuerdo con la antropóloga británica Sarah Pink. Es un proceso para generar y representar conocimiento acerca de la sociedad, de la cultura y de los individuos. Y bueno, entonces las características principales de los métodos que integran la antropología sensorial es que van a permitir a la adquisición y generación de conocimiento con base en el estudio y análisis de muy distintas manifestaciones culturales de una sociedad específica. Como por ejemplo, ¿qué manifestaciones culturales? El estudio del lenguaje, ya que los sentidos son utilizados, por ejemplo, en metáforas y expresiones. En el estudio de artefactos y su estética, ya que van a sugerir valores asociados a los sentidos y a los elementos plásticos. Mediante el estudio de rituales y mitología, ya que las descripciones sensoriales son contenidas en los mitos. Y esto es muy importante, en la propia experiencia del que investiga, sea o no etnógrafo, que en este caso pues se trata del diseñador, ¿no? Entonces, la antropología sensorial no pretende dar cuenta objetiva de la realidad, sino ofrecer una visión y experiencia del investigador, lo cual es fiel lo más posible al contexto e intersubjetividad por medio del cual este conocimiento se produce. Y bueno, los caminos de la antropología sensorial son de relevancia para el conocimiento de la afectividad y aportación al diseño con base en que el tipo de información que busca es de naturaleza sociocultural y no solamente de ámbito fisiológico y a nivel individual, que es lo que se ha considerado tradicionalmente en el ámbito del diseño. También los caminos de la antropología sensorial, que son de relevancia para el conocimiento y de la afectividad y aportación del diseño, se refieren o se basan a que el conocimiento del ámbito afectivo se propone a través de muy distintas manifestaciones socioculturales y de la propia sensorialidad de quien investiga. En este caso, como decía hace un momento, del diseñador que se convierte en el investigador. Entonces, por la complejidad y la duración de los caminos que propone la antropología sensorial frente a los concebidos y aplicados en el ámbito del diseño, es también otra de las grandes aportaciones de la antropología sensorial al diseño afectivo, ya que procuran generar una visión amplia que permite la reflexión y comparación entre ellas. Y dicha comparación-reflexión va a permitir la identificación y deducción de valores y cosmovisiones que constituyen o pueden constituir afectos y emociones compartidas socialmente. Entonces, en el ámbito del diseño, todo este conocimiento se propone que sea integrado al proceso proyectual del diseño como una actividad para la conceptualización de un nuevo elemento de diseño. Entonces, a partir de la antropología sensorial, la propuesta del camino cognitivo para conocer aspectos culturales de la sociedad conduce al diseño también con un enfoque pluricultural y desde este enfoque pluricultural a proponer un diseño descolonizador, ¿no? Que se proponga como un diseño descolonizador justamente desde la afectividad. Entonces, aquí ya me refiero al segundo aspecto en el que aporta la antropología al diseño afectivo, que se trata de bases teóricas para proponer un diseño con enfoque pluricultural y desde ello descolonizador, desde la afectividad. Este enfoque es relevante, de acuerdo, por ejemplo, con lo que señala la UNESCO, que dice que la pluriculturalidad es un principio que debe ser entendido como un medio de acceso a una existencia intelectual, afectiva y moral satisfactoria, ya que cada cultura debe vivir de acuerdo con valores, creencias, prácticas, creaciones y expresiones propias que conforman la riqueza del mundo. Entonces, bueno, este enfoque descolonizador y pluricultural es relevante frente al diseño generado en el norte global,
ya que éste ha homogeneizado nuestro entorno material cotidiano y ha reprimido los valores estéticos, funcionales y culturales que son diferentes a los que ellos importan, y de este modo, y esto es muy relevante, convierte al diseño en un instrumento de colonialismo y de reafirmación de una sola visión del mundo, ¿sí? La que importa justo los países del norte global. Y bueno, algunas de las bases teóricas del área de la antropología relevantes que sustentan esta propuesta es la del antropólogo francés André Le Breton, que dice que las emociones son relaciones y por tanto producto de una construcción social y cultural y que se expresan en un conjunto de signos que el hombre siempre tiene la posibilidad de desplegar, incluso si no la sienten. Deyanira, ya Sí. ocupaste todo tu tiempo, así que te voy a invitar a Ok. que vayas cerrando, pero te quedan pocas diapositivas. Sí, me Sí. quedan muy poquitas. Bueno, entonces, bueno, ya nada más aquí rápidamente, lo que señala André Le Breton es que la emoción es a la vez interpretación, expresión y significado, relación, regulación de un intercambio y que están moldeadas por la cultura. ¿Sí? Otras bases teóricas para el diseño, para proponer este diseño pluricultural y descolonizador es la del antropólogo Arturo Escobar, que habla del carácter ontológico del diseño. Él señala que a través del universo material que acompaña nuestra cotidianidad, pues se manifiesta una presencia constante de valores y modos de vivir de diferentes culturas a partir de los elementos producto del diseño. Por eso, pues van a definir modos de vivir y de estar en el mundo, y ello debe de ser justo a este que se denomina carácter ontológico del diseño. Y bueno, y para terminar, este enfoque pluricultural y descolonizador pues va a señalar la urgente necesidad de concebir diseño que abra la posibilidad tanto a la regeneración como a la construcción de identidades y culturas en países que no corresponden al norte global y que permitan concebir proyectos amigables y congruentes con comunidades y culturas de mundos diversos, con modos de ver y de hacer diferentes. Y eso es todo, muchas gracias. Acá ya nada Muchas más las dejaré. gracias, Deyanira, por tu presentación. De nada, al contrario, déjame dejar de compartir. Listo. Gracias. A continuación, Rafaela. Y quiero preguntar si José María y Sol son expositores también, que se puedan identificar para irlos sumando a las presentaciones. ¿Ya? Sí, sí, María, sí, soy expositor también, y no sé, disculpen la tardanza, pero acá somos animales del Meet más que del Zoom, entonces se me complicó muchísimo entrar. Pero sí, sí, acá estamos, a disposición para cuando haga falta. Ya, te vamos a ir sumando los que se sumaron más tarde, los vamos a ir incorporando a medida, vamos a privilegiar a los que llegaron temprano. Sí, ¿Ya? por favor, sí, cómo no, cómo no. Rafaela, bienvenida. Sim, vou compartilhar aqui, tá bom? Bom, vocês estão vendo a tela? Se ve perfecto. Tá bom. Hoje eu vou trazer o que foi o resultado da minha pesquisa de mestrado em design aqui no Brasil, que é quando a gente começou a estudar em Belo Horizonte, uma cidade do estado de Minas Gerais aqui no Brasil, a identidade e o design na subcultura underground aqui da cidade. Para a estrutura dessa pesquisa, o primeiro passo foi construir esse papéis de identidade a partir da visão do design, observando ele como um processo social. ¿Ya? Besos. Chao. O segundo capítulo, para que com essa identidade fosse construída, a gente elencou as tribos urbanas pertencentes à cidade a partir dos seus vieses da música e dos gêneros musicais que eram atribuídos a essas temáticas, né? Então, essas tribos urbanas foram analisadas como um fator de agregação social do espaço, né? Observando esses grupos, tendo a música como elemento da coletividade, elemento central.
Para a gente se chegar a entender a subcultura underground na cidade, isso foi feito no 3º capítulo, onde a gente investigou os fatores históricos por trás desse underground, o movimento por trás da cidade de Belo Horizonte, como o rock é muito pertencente, o heavy metal e o hip hop, né, que o nosso contraste de pesquisa foi escolhido em cima desses 2 temas. Então, aqui a gente identificou os vieses identitários e os sociais dessas 2 subculturas, para que então a gente chegasse no 4º capítulo, identificando o design como uma cola mesmo, identificação desses grupos. Quais as influências que tem por trás do design, como é que o design influencia na própria cidade e vice-versa. A construção dessa identidade se deu no estudo dessa autora, Jodelet, que ela traz essas 3 esferas de pertencimento, que é o subjetivo, o intersubjetivo e o transsubjetivo, né, do ser humano. Que um vai dizer sobre as experiências individuais do sujeito, ao outro as experiências e grupos, e como as interações entre esses sujeitos formam diferentes grupos e fazem ele entrar em diferentes esferas de pertencimento. O segundo passo foi criar a identificação pelo viés musical, que quando a gente trabalha com esses 3 tipos de sujeitos, o sujeito do iluminismo, que não existe mais, o sujeito sociológico, que tem ali a sua identidade em desenvolvimento, mas o nosso foco foi majoritariamente nesse sujeito pós-moderno, ou ali na linguagem do Lipovetsky, o sujeito hipermoderno, que eu prefiro esse termo, que diz que o sujeito vai ter diversas identidades e isso vai moldando a experiência dele com o mundo, e a música ajuda a moldar todas essas experiências. Para teorizar essa identidade, nós usamos esses principais autores da literatura, que o pensamento deles todos vão se unir em uma esfera final, que é se o sujeito precisa de espaços de pertencimento, e espaços de pertencimento geram subculturas. E dependente do que esses 5 autores, em épocas diferentes, pensassem, nos levou a identificar que o viés social estava por trás desse pertencimento. Nisso, nós passamos para entender a juventude, e essa juventude como uma parte determinante da construção dessas identidades. Ou seja, o jovem, por mais que esteja ali no papel de transição do seu sujeito para se tornar algo, é muito mais a estereotipação, né, por trás dessa juventude, que leva o sujeito a crer que a juventude não tem algo a agregar, mas é aquele jovem que está construindo os novos espaços da cidade. Então, quando a gente identifica isso, a gente entende como surge o consumo dessa juventude também. E dentro dessa juventude, para a gente se chegar no estudo do underground, das subculturas por trás desse movimento, a gente entende o que é o oposto a ele, que é o mainstream, que é a cultura de massa, o que é popularmente vendido e repassado como aspectos culturais, e são verdadeiramente, mas que são aspectos da cultura popular que são englobados para atingir essas massas, e não pensado especificamente para atingir subculturas e esses gostos subculturais, principalmente da juventude. Então, o processo que vem como contraste desse tipo de consumo é o que a gente chama, né, por underground, que vai ser o tipo de consumo que vai representar os interesses de um grupo local. Ele vai ser baseado dentro da música, por exemplo, em consumir bandas locais impopulares, consumir a produção amadora de moda, de música ou da cultura, visando promover maior reconhecimento dessa pequena comunidade. Então, eles têm um ideal político-social muito grande por trás e que vai muito além do que o mainstream passa como uma mensagem política. Dentro disso, a gente identifica que, com todo esse tipo de consumo e com esse underground se construindo, é necessário que a cidade se movimente para que essas culturas também se desenvolvam. Então, você vai vendo que ao longo da pesquisa a gente vai identificando que uma coisa sempre está atrelada à outra, e que quando a gente chega nesses espaços da cidade, a gente percebe a cidade viva verdadeiramente. Né? E a gente vê que existe essa diferença entre o habitat e a questão do habitar verdadeiramente o espaço social, que é uma coisa que as subculturas urbanas, escondidas em seus locais de pertencimento, habitam, fazem a cidade mudar o que era um sentido tradicional de território, para que esse território se torne outro tipo de ocupação, e muitas vezes uma ocupação levada à própria cultura. Então, quando a gente pensa por esse lado, a cidade é para ser vivida,
O método que eu escolhi para analisar isso geograficamente foi a tríade do espaço do Lefebvre, né? E que ele diz que a gente vai ter 3 tipos de espaços: o concebido, o percebido e o vivido. Concebido é o que a cidade organizou para aquilo existir. O percebido é como o sujeito vai identificar e perceber essa cidade. E o vivido, já diz o nome, é como ele vai viver esse espaço, a representação social que ele faz daquilo. E é com base nisso que a gente conseguiu determinar todos esses espaços de pertencimento para se entrar na categorização das tribos urbanas. Que para que as tribos urbanas existam, elas precisam ter esses sentimentos, essas emoções, esses critérios, na verdade, que estão alocados aqui na esquerda do slide. Vai precisar de um sentimento de coesão grupal para que se desenvolva uma tribo urbana, a coletividade, eles vão passar pelos efeitos do preconceito social, vai ter, precisa existir o direito à diferença, né? E esses grupos vão ser completamente ligados a uma afirmação e pertencimento social. E dentro da música, ela vem, emerge esse papel muito forte depois ali da Era de Ouro, né, da juventude com o movimento da contracultura. No Brasil, que é o meio estudado, veio depois da ditadura militar, que, né, devastou o Brasil, então os jovens vêm depois disso com uma sede muito grande por música e cultura, e isso acarreta mais ainda com os festivais e movimentos que vêm depois disso. Esse pertencimento na música vai vir não só pelo gênero da escuta musical, mas pelas mensagens simbólicas que vêm por trás disso tudo. E aí no trabalho, para que isso ficasse muito bem representado na cidade, já que a gente teve um hiperfoco ali regional, eu elenquei, né, todas as grandes subculturas da cidade, os seus hábitos, a estética, valores por trás, como essa comunidade funciona, qual espaço eles ocupam. A gente alocou em Minas Gerais, né, aqui em BH, onde essas comunidades estão envolvidas, né, onde elas expressam a sua cultura, a música principalmente. E aí a gente caiu no nicho de pesquisa, que foi criar o contraste, assim, identificar semelhanças entre o hip hop e o metal, porque ambas vêm de uma automarginalidade, elas vêm de margens sociais e espaços periféricos. Ambas têm uma busca imensa por pertencimento, vêm de identidades subversivas e dão suporte à comunidade, ao que é criado de forma autoral. São tribos urbanas muito parecidas, se você vê, mas com contrastes sociais, assim, pouco estudados até então foi uma pesquisa mais para se aprofundar nisso. Por um lado, a gente vê os dois agindo com uma cooperação entre a música e ter a ideologia e a política por trás, uma política majoritariamente antifascista, uma política que protege os seus, protege a periferia, né, a história periférica. E daqui decorre uma experimentação, uma descoberta muito grande por trás dessas subculturas. Assim, de um lado, a gente tem o heavy metal utilizando o sombrio como simbologia, usa o terror e o obscuro como parte da sua identidade, e do outro lado, a gente tem o hip hop, que usa o seu próprio território, a periferia, para mostrar de onde veio, e mostra as restrições espaciais que ele teve para se desenvolver como cultura. Então, ambos trazem uma mensagem de resistência. Aqui em Belo Horizonte, a história dos dois vem numa classe muito parecida de época, né, dos anos 80 e 90. Belo Horizonte sempre foi muito aberto ao underground, sempre teve um espaço de representação muito grande. A gente fica atrás dessa representação underground só de São Paulo, hoje em dia. Então, você vê que foi um local com um espaço muito grande, principalmente pela alocação de gravadoras independentes ser muito forte por aqui. Então, a gente tem essa ocupação acontecendo na cidade já desde a década de 80. Não é um espaço novo, é um espaço já representado e ocupado há muito tempo. Quando a gente olha aqui esses espaços de representação do hip hop na cidade, a gente tem a repressão policial, a gente tem espaços coloridos, espaços soturnos, noturnos, e são espaços para chamar essa juventude, flyers para chamar essa juventude, e conglomerados de jovens para se ocupar esse espaço. Por outro lado, aqui a gente tem no metal outro tipo de divulgação, mas que se parece são um público menos abrangente nesses espaços. Os espaços são essencialmente destinados ao metal, né? Então você vai ter todos os tipos de evento mais voltados à cultura underground dentro do gênero do metal.
E quando a gente traz o design dentro disso, a gente consegue identificar que, por exemplo, o estilo mudou muito ao longo do tempo. São estilos esteticamente diferentes, uma abordagem da moda muito diferente, com representações que hoje o design consegue ser o maior constituinte dessa estética, né? Eles precisam do design para existir, mostrando esse ideal de pertencimento, assim como o design se baseia nessas subculturas para se construir dentro da cidade urbana, na era hipermoderna. Então, aqui foi uma das partes importantes do trabalho, que a gente construiu matrizes morfológicas para entender as pequenas simbologias por trás dessas representações sociais, hip hop e metal, com estéticas diferentes, representações políticas diferentes, né? Eles têm um ideal de pertencimento que vai ser subversivo e de resistência, mas cada um no seu aspecto coletivo. A gente vê que hoje em dia o design traz o hip hop com uma adaptação muito maior ao streetwear, ainda mantém o reflexo da automarginalidade, mostra muito a periferia e traz na sua representação um grafite e arte de rua. Ao passo em que o metal vai ter um retorno ao sombrio, né? Ele vai trazer uma representação desse suporte ao underground, sempre prezando por uso de algum aspecto autoral, na moda ou na música. Então, essas duas esferas vão ser interligadas porque elas influenciam essas dinâmicas urbanas, né? Elas estão constantemente modificando o espaço, as figuras representativas dos sujeitos, e vice-versa. E hoje em dia a gente vê que esse contorno que permeia a cidade, ele pode existir muitas vezes por conta do hip hop, que tem colorido, acendido os muros da cidade, e que ele está nos vestuários, nos produtos gráficos, né? E nessas representações espaciais. Que hoje em dia a gente vê esse hip hop colorido, esse hip hop com uma tipografia muito modernizada, uma tipografia que vem de um desenho à mão, que é do grafite, né? Que colore os muros da cidade, tira o acinzentado, ao passo em que aqui no metal a gente vê que ele permanece fiel ao seu espaço, fiel à estética. Ele mantém os seus ideais primordiais de subcultura, então ele vê a cidade com uma postura muito firme, né? Assim, ele vai modificando os espaços, vai contestar esses espaços e brigar para ter um posicionamento nesse espaço. Essa aqui é a mensagem que a gente vê do próprio hip hop, que é um hip hop antinazista, um hip hop, não, desculpe, um metal antinazista, um metal antifascista com uma representação muito soturno, ainda trazendo um viés violento e sombrio, mas querendo reproduzir uma mensagem de não aceitação ao ódio, né? Então ele utiliza uma representação de violência para lidar com a violência de uma forma que não esteja prejudicando ou fazendo mal. O trabalho, no geral, então, nas considerações finais, é que a gente identificou que essas identidades que a gente conseguiu trabalhar muito, que dá para trazer aqui é muito pouco, né, perto do que foi o resultado total do trabalho. A gente alcançou os objetivos da pesquisa, que era investigar essas origens, investigar o comportamento dessas tribos urbanas, a interferência delas no espaço. A gente identifica que existe a automarginalização, o orgulho, né, de vir dessa periferia, que é uma coisa muito necessária hoje em dia para as pessoas se reconhecerem no mundo, né, como sujeitos e terem direito à cidade que elas vivem, né, ocuparem esses espaços. A gente identifica que esses elementos imagéticos e os produtos que vêm dessa produção contracultural identificam muito essas tribos urbanas com uma identidade forte, e também diferenciam elas culturalmente, né? O comportamento, a música que ouvem vai moldar como elas vão agir no mundo. E é através da moda, do grafite, da música e desses espaços de representação que o sujeito vai conseguir se construir neste mundo hipermoderno, hiperacelerado. E dentro da cidade de Belo Horizonte, que a gente conseguiu ter esse reflexo, tanto metal e hip hop transcenderam as dessas origens musicais, se tornaram subculturas ávidas e que trouxeram movimentos maiores ainda depois delas, que elas foram subculturas que trouxeram mais e mais subculturas, e que elas influenciam diretamente no comportamento social. Isso foi um pouco do que a gente conseguiu trazer da pesquisa. Eu já vou parando aqui, né, que eu acho que deu o meu tempo, mas muito obrigada, pessoal, e vamos seguindo. Vou interromper aqui. Gracias, Rafaela. Obrigada.
bien amplia tu investigación. Muy grande tu investigación muito en términos grande. de tribus y registro visual. Eligia, voy a invitar a Eligia. Yo no sé hablar en español, pero yo voy a tentar el portuñol. No hay problema. Un momento. Les recuerdo Buenas tardes. que hay una o sea, un Google Form para que se inscriban para su asistencia al Congreso, que es importante que lo completen, que está compartido ahí en el chat. Sí. Buenas tardes, me llamo Elia Filgueiras, eu sou cearense do Nordeste do Brasil e estudo em Pernambuco, na Universidade Federal de Pernambuco. Minha orientadora se chama Maria Cristina Ibarra e nosso trabalho é sobre aprender en el pluriverso, reflexiones sobre saberes compartidos en una asignatura, yo pienso que es así, una disciplina de diseño y antropología. Bueno, la contextualización. Esta disciplina se llama Diseño y Cuestiones Contemporáneas. Es una disciplina de programa de posgrado en design na UFPE, na Universidade Federal de Pernambuco. Y la profesora fue María Cristina Ibarra. La disciplina propôs discutir los caminos del diseño contemporáneo desde una perspectiva participativa, pluriversal, decolonial y relacional. Partiu de la idea que el diseño no es solo técnica o producción de objetos o productos voltados a lucro, sino también una práctica cultural, política y ética. Los objetivos fueron narrar y analizar la experiencia de aprender diseño orientada a una transición pluriversal, reflexionar como las prácticas de enseñanza pueden romper con patrones eurocéntricos y sistematizar prácticas de enseñanza-aprendizaje de formas colaborativas. La fundamentación, los textos que nosotros leemos en la disciplina. Nosotros leemos en las disciplinas fueron sobre diseño relacional y pluriverso a partir de Arturo Escobar, como diseño como una práctica ontológica interdependiente. También aprendemos un poco sobre diseño como correspondencia y una relación participativa. Entonces, leemos Caroline Goethe y Tim Ingold, también algunos autores de design participativo, diseño participativo y también algunas cosas sobre intervenciones en design. También trabajamos sobre descolonialidad y sentir pensar a partir del trabajo de Fasboda y de Cristina Ibarra, la profesora de disciplina. Y pensamos mucho sobre cómo es la integración entre emoción y pensamiento, teoría y práctica, rompiendo la dicotomía de la modernidad sobre mente y cuerpo, razón o emoción, entre otros. Y pensamos juntos mucho sobre el diseño como un acto ético, político y no neutro. El camino metodológico de disciplina es, eu vou falar um pouquinho em português,
A disciplina foi estruturada em seminários coletivos e produção de um artefato individual. Houveram leituras, debates e práticas que cruzavam desenho e antropologia e decolonialidade. E neste artefato individual, nosotros tivemos um estímulo à experimentação e reflexão crítica. Entonces, como mi artefacto individual, yo yo criei um livro de brincadeiras com design, brincadeiras com desenho, perdão. En el inicio de disciplina, yo pensé en criar contenidos para Instagram, pero com el excesivo uso de telas, porque passamos muito tempo em frente de teléfonos, eu comecei a me incomodar com este caminho. Entonces vi el movimiento coletivo de buscar formas de sair de frente de telas. E por conta disso, decidi fazer este livro de atividades. Estas algumas das atividades e contenidos deste livro que passam por design e antropologia, também modelos de inovação de desenho e antropologia, intervenções em design, desenho participativo, relacionalidade, entre outros. Também passa por autores como Fassborda, Arthur Escobar, Christine Barra. E as aprendizagens deste trabalho é que o artefacto, este livro, funcionou como um espaço de experimentação e também uma invitação à desaceleração, à atenção e à presença. Os principais desplazamentos foram que pudemos ver o desenho não apenas como uma solução técnica, mas também como uma prática ética, afetiva e situada. E tivemos uma valoração de saberes locais. A conclusão é que o desenho contemporâneo necessita superar os dualismos modernos entre razão, emoção, teoria, prática, mente, corpo, entre outros. Se propõe um desenho orientado ao pluriverso, comprometido com o cuidado, o diálogo e a transformação social. A disciplina, a assinatura, mostrou o potencial da enseñança situada para formar desenhadores conscientes, críticos. E este mini livro sintetiza algumas ideias como correspondência, sentir pensar, pluriverso e cuidado. Entonces, es esto. Gracias por la atención. Yo voy a poner el link para quem quiser ver, desculpa, fazer o download, para brincar e, enfim, conversar comigo, qualquer coisa. Gracias, Eligia, por compartir tu trabajo. Ahora invito, no sé, José María, ¿y quién de los Sol es ponente o no? José María, ¿cuál es tu presentación? Apareciendo gente. Sí, no sé si comparto pantalla y ahí arrancamos, si quieren. Bueno. Como quieran, en el lugar que quieran. No, si tengo que esperar un poco más, no hay problema. No, puedes arrancar. No sé si está, porque tu presentación es, imagino, ¿cuál es? ¿Hacer presente la estructura? ¿O exactamente.
Y Hacer presente la quedaría estructura. antropología del diseño para acceder al cobro de la pensión bienestar de las personas mayores. ¿Está presente la expositora o expositor? Entonces arrancamos contigo, José María. Bien, a ver si... Compartir pantalla está al porque- centro. Hay un botón verde con una pantalla flecha. completa. Sí, ese sí, pero el tema es, a ver si puedo compartir el PowerPoint. No sé si lo ven ahí. Ahí se ve. ¿Están viendo? Vimos La una pantalla en blanco. portada. Ahí se está apareciendo, así que perfecto. Bueno, Todo tuyo. arrancamos entonces. Primero que nada, bueno, agradecer, es un placer y noto como con sorpresa que prácticamente, bueno, de los expositores soy seguro el único varón, y en el público ahí, en la gente que está viendo, está Luis, así que él compensa un poco. Lo que me hace pensar si los varones somos poco reflexivos, ya que la mesa tiene que ver con esa temática, es simplemente una chance como para romper el hielo. Cuando hice la presentación del resumen extendido, recibí un par de observaciones, la verdad que muy concretas, certeras, y una tenía que ver con lo acotado del título. Suelo ser bastante amarrete a la hora de pensar conceptualmente en cómo llamar a determinadas presentaciones o compartires teóricos. Hacer presente la estructura tiene que ver justamente con ponerse en oposición de aquel fabuloso libro de Humberto Eco que habla de la estructura ausente como trama de signos que nos arman a toda cultura. Entonces era simplemente el objetivo fundamental de una nueva asignatura para una nueva carrera que se está dictando en la Facultad de Arquitectura y Diseño, que ahora ha incorporado el nombre de diseño, en la universidad en donde originalmente recibí mi título de grado como arquitecto allá por el año 91, la Universidad Católica de Córdoba, una universidad jesuita. En Córdoba tenemos acá en Argentina nuestras dos principales universidades que son de raíz jesuita. La que hoy es nacional con José, creo que se quedó, o soy yo, la conexión. fundamental, cosa que aquí en Argentina al menos no es común. Tener a la comunicación como eje. De hecho, mi asignatura es Retórica 3, como se puede leer ahí en el zócalo, muy chiquitito. Parte de cuatro asignaturas que hacen referencia a ese modo de comunicarnos y a cómo el diseño puede hacer uso de ello. Yo ya tengo dos asignaturas previas, lo que son Retórica 1 y 2, que van preparando el terreno para que los alumnos lleguen a nuestras clases con un poquito más de base teórica y, digamos, metodológica también. Esta materia empezamos a dictarla el año pasado y es parte del segundo año, es parte de lo que sería el tramo de bachillerato. Vamos rápidamente con la presentación. A diferencia de lo que pasa en este congreso, en donde hay una gran cantidad de alumnos de posgrado exponiendo sus trabajos de tesis. Me recuerda mucho a la estructura de también el Congreso de Palermo. Yo en realidad vengo a presentar la experiencia de esta nueva asignatura en este marco que les comentaba recién, de una cosa novedosa en Argentina que es darle mucho más valor a la formación en comunicación dentro de lo que es el ámbito del diseño. Primero, bueno, frente a mis estudiantes, la idea de plantarnos frente a la complejidad disciplinaria es simplemente una excusa. El usar esta nueva definición desde el año 2015, hace 10 años que ya tenemos esta nueva manera de llamar a nuestra disciplina de diseño desde
la Organización Mundial del Diseño. Particularmente me interesa resaltar dos conceptos que se ven claramente acá en la definición. Uno que tiene que ver con la transdisciplinariedad y el otro que tiene que ver con la multiplicidad de cosas de las que nos ocupamos en el campo del diseño. No solo de productos, sino de productos, sistemas, servicios, experiencias y negocios, como incorpora la nueva definición. Eso plantea una idea de contexto complejo al que los diseñadores o los futuros diseñadores se tienen que enfrentar. Justamente el manejo de la comunicación es fundamental para poder, perdón, aparece el zócalo de la, para poder justamente conectar conceptualmente con muchas disciplinas diferentes a la hora de armar ese complejo de variables que yo necesito como aporte al proceso de diseño. ¿Cómo darle valor a la comunicación dentro de un ejercicio disciplinar tan complejo como el del diseño? Primero que nada, hacer presente la complejidad de la realidad a la que nos enfrentamos a partir de una serie de esferas que van configurando nuestro contexto. Y luego empezar a trabajar de manera articulada con el currículum del resto de las asignaturas en el nivel y particularmente en el cuatrimestre. Después le presentamos a nuestros estudiantes esta verdadera galaxia de formas de comunicarnos que tenemos en la cultura en general, desde las más básicas que compartimos con muchas de las especies animales, hasta en un progresivo avance y complejización, ir pisando todas las comunicaciones, todos los tipos de conexión que tenemos con nuestros congéneres. Esa progresiva complejización termina justamente de lo que habíamos visto en un principio allá arriba, como lo que llama Humberto Eco la zoosemiótica, como comunicación básica de algunas especies animales, que ya hoy sabemos que no es tan básica, hacia la máxima expresión. Tengamos en cuenta que este libro de Eco es de fines de los 60, pero hacia la máxima expresión en comunicación, que podría ser esta especie como de engaño sutil, como lo llama Eco, al discurso retórico. Luego se abre en árbol de conceptos a una complejidad aún mayor en cada una de estas maneras de encontrar un vínculo, una relación con la gente o los copartícipes de cada grupo cultural con los que nos cruzamos, con los que hacemos cultura, con los que construimos cultura y con los que hacemos diseño. Esa presentación de esa complejidad trata de, o busca, o tiene el objetivo de presentarle al estudiante esta, como decíamos recién, esta verdadera José María. Se cayó José María, ¿o no? José María. Esperemos un poquito, a ver si se reincorpora. Problemas de conexión.
Aunque figura presente. No, ahí se cayó. Perdón. Sí, ¿Cómo? se cayó tu presentación, José María. Ah, y eso que estoy conectado por Ethernet, pero ¿vuelvo a compartir entonces? Vuelve a No sé si... compartir. Quedamos en una gráfica que estabas mostrando donde estaban las dimensiones de la comunicación. ¿De Jacobson? De la comunicación. A ver, Bien. espérate. No, te quedaste en la lámina anterior. Quizás apagando Ah, tu cámara puede que tengas mejor conexión. Te quedaste perfecto. en... Ahí se cayó tu presentación. Espérate. Ahí apagamos la cámara y vamos de nuevo. Sí. Vamos de nuevo a ver si quedamos acá en el campo semiótico de eco. Puede ser ahí. A ver, Sí. A ver. quedamos ahí. Bueno, Estaba como cerrando esta decía, diapositiva. no te escucho. Estaba cerrando esta imagen, digamos. Ah, bien, bien, bien. Como decía, el objetivo era presentar esto como campo de trabajo del diseño, disciplina tan amplia y al mismo tiempo tan posible de hermanar distintas maneras de hacer cultura material. En definitiva, tenemos una variedad amplísima de alumnos, de estudiantes que estudian el diseño en todas sus expresiones. Eso es lo interesante de la carrera, lo que insisto y reafirmo o refuerzo de lo que decía recién, tan complejo se hace a la hora de formarlo, ¿no? Partimos de lo básico en cuanto a un sistema de comunicación, como lo planteó en su momento Jacobson, con emisor, receptor, mensaje, canal y contexto. Ese contexto para nosotros es particularmente cada uno de los escenarios del proceso de diseño que tienen que ver con su resolución, su producción, su comercialización, distribución, esa experiencia de uso de la que hoy ya habla la definición de la WDO y esa defunción, esa muerte del producto en el mejor sentido de la expresión, que no termina ahí. A partir de los tres planos que nos permiten ver sus aspectos tangibles, sus aspectos prácticos y sus aspectos simbólicos. De algún modo esto se asocia a lo de la primera exposición con el diseño afectivo. Nosotros con la teoría de Donald Norman y el diseño emocional comparamos estos tres campos con lo que él plantea como, digamos, no me sale la palabra ahora, ya va a salir, ya va a salir. Con lo conductual, con lo reflexivo y con lo visceral, ahí estaba. Esa era la palabra que buscaba. Esto lo plantea con claridad una bibliografía muy interesante desarrollada por el INTI, una institución que ha estado en riesgo de ser cerrada en Argentina en estos tiempos, en donde la ciencia ha sido dejada de lado, de poner estos tres planos de valoración del producto o de el objetivo de la práctica del diseño. Lo ponemos en paralelo con otras cosas que tienen que ver con, por ejemplo, la teoría del diseño emocional, en cuanto a esos aspectos tangibles en relación con lo visceral, esos aspectos prácticos en relación a lo conductual y esos aspectos que tienen que ver con el universo de lo simbólico, en cuanto al plano de lo reflexivo, según lo que plantea Norman. Las maneras de comunicar todas esas series de relaciones son complejísimas y hacen necesario el manejo de un pensamiento verdaderamente complejo. Esto tiene que ver con mi tesis de maestría, ya que estamos acá compartiendo con estudiantes de posgrado, que son obviamente tesis mucho más ricas que la que puedo haber trabajado yo en su momento. Había una intención de recuperar un desarrollo piagetiano que tiene que ver con la inactualidad como manera de expresión o como modo de expresión del pensamiento complejo. Esta inactualidad nos permite mirar hacia el pasado, pero también mirar hacia el futuro en cuanto a esta interrogante que se abre como futuros productos de diseño. La comunicación es fundamental para poder compartir dentro del campo cultural con todos nuestros potenciales usuarios o productores o comercializadores o distribuidores de nuestros productos, pero también con nosotros mismos a la hora de pensar
en los productos a futuro, tanto sea para el registro de lo que ya existe como para el planteo de cosas a futuro, la generación de nuevas ideas. Esta posibilidad de pensar de manera inactual o de manera irreal, porque la realidad es solo la de hoy, más allá de que es una manera subjetiva de percibir el contexto. Pero la posibilidad de salirnos de esta realidad, de esta actualidad, de este momento presente, es lo que nos permite tanto pensar o imaginar pasados complejos como futuros complejos, que son aquellos a donde debemos ubicarnos para poder resolver desde el ejercicio del diseño. Esa es fundamentalmente una conceptualización desarrollada por Piaget hace 60 años, casi, y que tiene que ver con un proceso de construcción del pensamiento complejo, un proceso de evolución del pensamiento complejo, que intentamos como objetivo grande que nuestros estudiantes recorran también dentro del ámbito disciplinar. Aprendan los códigos básicos, aprendan primero a trabajar por imitación, luego a hacer primarias reformulaciones con pensamientos recursivos, pero solo en el sentido lineal, y luego una proyectación ya en un pensamiento inactual a partir de un pensamiento recursivo, pero que puede revertirse, puede volver a recorrer el mismo camino recorrido anteriormente. Se pueden encontrar múltiples ejemplos desde el universo del diseño para que nuestros estudiantes piensen, imaginen, comprendan. Y finalmente, a partir de las distintas categorías de esa entidad significante dentro de lo que es el ejercicio de la comunicación en diseño, dar algunos ejemplos para que ellos comprendan, perdón que sigue apareciendo el zócalo, tanto sean las características de la entidad significante como de las funciones del lenguaje a la hora de comunicarnos. Perdón por la velocidad, pero no quiero pasarme de los 12 minutos. Finalmente, bueno, el campo semiótico ya no sé por qué aparece de nuevo esta diapositiva, perdón. Y nos saltamos al final, al cierre, que tiene que ver con un poco de casualidad, pero una conexión con la primera exposición que hablaba del diseño afectivo. Es fundamental que nuestros estudiantes entiendan que el juego entre diseño y emoción, que el juego entre el diseño y uso, entre el diseño y la experiencia, tiene que ver con un ida y vuelta permanente en esos tres planos que permiten que nos vinculemos con los objetos. De manera visceral, a partir de una evaluación muy de tipo perceptual, muy superficial, muy actual, muy inconsciente, con las que nos conectamos con los objetos de manera sensorial, puramente sensorial, para pasar luego a planos más de aprendizaje, de cómo yo necesito hacer uso y poder satisfacer mis necesidades con esos productos, aprender a usarlos, aprender a sacar provecho de ellos. Ese es un aprendizaje más de tipo de instancia media. Si el primero lo podíamos relacionar con lo puramente o profundamente inconsciente, esto con lo preconsciente, y finalmente la conciencia expresada en esa reflexión, en donde yo entro en relación con los objetos para ya objetivos mucho más elevados, en lo que tiene que ver con un procesamiento de esa relación sujeto-producto que va mucho más allá de la simple conducta, del simple aprendizaje de uso o de la simple percepción. Ya tiene que ver con autoevaluaciones que me llevan a vincular esos productos con algunas características o tipos de vinculación que me pueden permitir o bajar o subir la autoestima, o sentir orgullo, sentir vergüenza, o poder compararme con el resto de mis congéneres, con el resto de los que comparten una misma cultura conmigo, y ver en qué posición me estoy ubicando. Toda esta serie de recorridos teóricos que intentamos a partir de Umberto Eco, de Roman Jakobson, de Donald Norman, de Jean Piaget, y algunas cosas que podamos haber incorporado de lo pobremente aportado por nosotros,
sumado a muchas otras cosas que tienen que ver con algunos pensadores más cercanos, como Orozco Vaca, de aquí de Córdoba. Lo que intentan es, insisto, poder conseguir como objetivo final que nuestros estudiantes entiendan que la relación entre diseño y comunicación es sumamente estrecha, que es indisoluble, que es imposible diseñar sin tener la conciencia de que estoy incorporando a la cultura un objeto que cumple un rol que es mucho más que funcional, que es mucho más que perceptual y que es verdaderamente el culpable de acrecentar o no la calidad de vida de aquellos que lo usan. Hay un hermoso fragmento de un viejo libro de Richard Neutra de los años 50 que habla de la responsabilidad que tenemos aquellos que ejercemos la disciplina del diseño en cuanto a fracasos o éxitos de familias, de matrimonio y hasta de empresas. Y todo está circunscrito a el valor que tienen los objetos de diseño que nosotros ofrecemos. Desde una silla para poder trabajar, hasta una silla para compartir una comida en familia, o un ambiente que sea verdaderamente acogedor para cualquier actividad que se desarrolle. Él dice, ¿cuántas empresas habrán fracasado 10, 15 años después de que el arquitecto puso la firma de los planos de aquella oficina o de aquel negocio? Lo mismo con una familia. Bueno, encontremos de alguna manera el valor de esa, o el peso de esa responsabilidad y tratemos de trabajarlo fundamentalmente en cuanto a el valor de la comunicación. No estamos solos, somos simplemente una herramienta más, un engranaje más dentro de esta complejísima estructura que es la cultura. Bien, muchísimas gracias, disculpen lo apurado, pero No, me da tranquilo. mucho miedo Sí. pasarme, digamos. No, estamos bien en tiempo, así que, no, súper bien. Pregunto si Bueno, llegó los autores de la ponencia Antropología del Diseño para acceder al cobro de pensiones. ¿Estarán presentes? Nos falta un expositor. Al parecer no se sumó. Así que podemos abrir las preguntas a modo de resumen. Tuvimos 4 experiencias de ponencias, 2 orientadas hacia la educación, una hacia la investigación, digamos, 2 orientadas hacia la investigación, pero con dimensiones distintas, una más sociológica, antropológica, y la primera que tiene que ver cómo se vincula el diseño emocional, diseño afectivo, como una nueva mirada de relacionarse con las personas. No sé si entre los ponentes tienen preguntas o voy arrancando yo nomás. Voy yo. Deyanira, tengo una pregunta sobre el diseño afectivo o esta antropología sensorial, que es muy interesante como estudio de caso, o sea, como metodología. Y cuando hablan de diseño o sea, sensorial, ¿sería correcto usar la palabra usuarios? O sea, porque uno trabaja con personas, como el usuario es tan abstracto como ente. Totalmente de acuerdo. Fíjate que yo usé la palabra ahí porque es la que todo el mundo está familiarizado, ¿no? Desde el diseño. Pero en realidad yo incluso en mis clases dedico varias sesiones en los laboratorios, que son las materias desde las que desarrollamos proyecto, para desmontar ese término, porque estamos totalmente en desacuerdo, ¿no? Hablamos o bien de persona o bien incluso de sujeto, ¿no?
porque el sujeto desde varios autores, desde la filosofía, es planteado ya con una importante dimensión social y no sociocultural. Entonces, efectivamente, desde el diseño sensorial, desde el diseño afectivo, no hablamos de usuarios, ¿no? Hablamos de personas o, como decía hace un momento, de sujetos, porque sí, usuario acota totalmente a la persona, ¿no? A justo relacionarse de manera funcional con un objeto, con un elemento, ¿no? Entonces, efectivamente, es necesario ya, que me gustaría yo, que ya se borrara ese término usuario del diseño, definitivamente, porque sí, hoy en día sabemos que las personas a las que va dirigido el diseño son muy complejas, ¿no? Y que hay que considerar muchas dimensiones. No solo la dimensión utilitaria, que es la que inicialmente era la que se consideraba hace décadas, hoy en día ya no, ¿no? Y la parte esta afectiva y la sociocultural, totalmente relevante y que nos habla de un ser humano complejo. Entonces no es un usuario, es una persona, ¿no? Gracias por la pregunta. Sí. Es que empieza a hacer ruido cuando uno habla de usuarios. No es Sí, que uno esté en contra de los usuarios, en ninguna, pero cuando uno habla de diseño afectivo, empieza a hacer ruido porque uno apela a un diseño más holístico que tiene que ver con las personas e inclusive cómo las personas se relacionan con otras personas y son comunidades. Entonces, cómo exactamente. apelan, Sí, digamos. fíjate que yo no sabía si iba a ser gente del área de la antropología o del área de diseño. Entonces decidí usarla justo porque dije, bueno, no sé si realmente va a ser alguien o van a haber quienes estén relacionados con el tema, con el área, y que entonces, bueno, si yo me salgo del término, tal vez no quede claro lo que trato de comunicar, pero no, felizmente veo que no. Entonces, No, bueno, al parecer, creo que todas las ponencias son desde el diseño, desde el de diseño. esta aproximación del diseño hacia la antropología, que nosotros Sí. como diseñadores tomamos tantas herramientas prestadas para Sí, hacer nuestro sí. trabajo. Sí, muy bueno, y celebro este evento. Felicidades a las organizadoras, entre ellas Mercedes. Sí, ahí está Te Mercedes. saludo. Entonces, Bien, gracias por tu respuesta. ¿Y tienen gracias por la estudios de pregunta. casos, o sea, de diseños, Sí, productos? fíjate que incluso quería yo No incluir, quiero decir pero la claro, palabra productos porque tú hablaste en el inicio, dijiste la palabra consumo, y cuando uno habla de sí, diseño afectivo no apela hacia el consumo de alguna manera. exactamente, que esa es la crítica, ¿no? Yo, en realidad, desde mi tesis doctoral, hace muchos años, por ahí del 2002, que ya me doctoré, empecé justo a hablar de emociones, pero por el camino de los sentidos. Entonces fue ahí que bueno, pues en realidad fue lo que me llevó a este tema, pero hoy en día el tema tristemente se ha utilizado justo para estos fines que yo criticaba, ¿no? Productivistas y consumistas. Y esa es mi crítica, que conociendo la fuerza de las emociones, ¿no? Toda esa fuerza que tienen para hacer que las personas, bueno, seducirlas y hacer que cambiemos nuestros comportamientos, pues es imperativo hoy en día con el contexto que vivimos, que sea dirigido justo a un diseño que abone a mejorar, a transformar problemáticas significativas humanas, ¿no? Como las que yo mencionaba ahí. Yo he abordado por eso desde el diseño afectivo, el tema de la sustentabilidad, el tema a lo prosocial, ¿no? El tema de abonar igual al ámbito educativo, al ámbito de salud, ¿no? Entonces sí es mi crítica efectivamente que no se utilice el diseño emocional para estar creando más productos que generen más consumismo y más residuos, ¿no? Que al final nuestro mundo ya nos lo reclama ya desde hace décadas, ¿no? Entonces, por eso es un diseño afectivo, que es en lo que estoy ahora mismo, un diseño afectivo prosocial, que lo que busca es aprovechar las emociones, en general las manifestaciones afectivas, para hacer que las personas, a partir de la interacción con el diseño, puedan cambiar sus comportamientos
hacia lo prosocial. Como decía yo, una acción individual que pueda tener un efecto prosocial, ¿no? Es eso. Muchas gracias. Pues nada. ¿Tengo algún comentario? Pueden abrir sus micrófonos del espacio de conversación que enriquece las presentaciones. Volviendo, perdón, al tema de el término usuario o persona, en algún momento entró a terciar la posibilidad de usar el fruidor como sujeto capaz de disfrutar y sacarlo de esta cosa del mero uso. Pero acá las discusiones, yo que vengo más del terreno de las sociales, si bien también estoy en el taller de diseño, las discusiones son por ahí en el tema de mucha reacción frente al uso de sujeto-objeto, de usar el término sujeto desde lo filosófico, como decía recién, espérate que trato de leer de Yanira. De Yanira. De Sí. Yanira, justamente desde el punto de vista filosófico es lo que nos permite ponernos a distancia de la cosa, poder observarla con determinado objetivo, digamos. Si no, el término usuario es como que nos cosifica, nos transforma en algo que es observado desde el diseño y pierde dimensión filosófica. Y pasa a ser simplemente una dimensión, en todo caso, que podemos medir por cantidad, qué cantidad de gente lo usa, con qué cantidad, con qué frecuencia, si se vende mucho o se vende poco, cuando en realidad lo interesante está en otros planos mucho más profundos, que tienen que ver con una observación de ese sujeto que usa, de ese sujeto que disfruta, de ese sujeto que en el mejor de las expresiones también consume, pero como sujeto, no como usuario meramente. Nada, Consume, eso. pero no es consumista, ¿no? Exactamente, consume por determinada necesidad que una vez cumplida deja de serlo y ya está. No esta cosa impuesta desde el mercado de manera tan violenta, porque en definitiva no deja de ser una expresión más de la violencia, en este caso de la violencia de la cultura, de una violencia simbólica también, que desde el diseño se ejerce mucho. El tema es que por ahí lo perdemos de vista. A mí me llamó la atención, ya que tengo el micrófono abierto, también la repetición en dos exposiciones del concepto o de la necesidad de decolonializar a nuestro diseño. Sí, no sé si va con la S o sin la S. Acá hablamos de diseño decolonial, pero también he visto que en otros contextos lo usan así. Pero son estos nuevos conceptos que de algún modo nos ponen también en crisis a la hora de pensar qué estamos enseñando. En particular, yo en este momento estoy dando clases como profesor de historia y tenemos esa historia eurocentrista que todavía sigue haciendo mella desde la Bauhaus, el valor del Goethe más como fabulosa escuela, pero siempre centrados en Europa. ¿Qué pasa en nuestros contextos? ¿Qué pasa con nuestra realidad? ¿Qué pasa con la... Ay, ya se volvió el... No sé, te estamos perdiendo, nuestro José. diseño? A partir de los... Riquísimo. Bueno, mejor, porque si no me pongo a hablar mucho. Perdón. No, tranquilo. Te tendrías que apagar la cámara porque no, pensaba inclusive en aquel hermoso libro de la historia del diseño en Latinoamérica de Bonsiepe y Fernández, en aquella fabulosa recopilación, y así tratar de empezar a recuperar nuestras expresiones de diseño para verdaderamente decolonializar a las historias, a las prácticas de diseño, a la enseñanza del proceso de diseño, a partir de nuestras realidades culturales, que son en algunos aspectos parecidas. Todos comemos, todos dormimos, todos nos movemos, todos nos vestimos, pero nosotros no nos vestimos igual que los europeos, no comemos igual que los europeos, no tenemos las mismas necesidades frente a el reconocimiento de la historia, el reconocimiento de nuestros valores culturales, de nuestras danzas, de nuestras lenguas, de lo que fuese. Nada, eso. Uno se entusiasma hablando. No, pero para eso se crean estos espacios de conversación y desde una dimensión
bastante transversal, porque a veces como uno ocupa el lenguaje desde el diseño y uno cree que está pecando hacia la antropología, hay ese cruce tan sutil. Sí, sí. Pero claro, depende de los puntos donde Exacto. uno se ponga y se instale, cómo uno usa el lenguaje. Pero igual es muy interesante tu ponencia, José María, porque a veces a nosotros como yo soy docente y también me toca reformular mallas académicas o programas de pregrado y posgrado, y a uno se le olvida la importancia de la comunicación, como que uno la Ujú. da por sentado y por sentada las dimensiones que tienen la comunicación desde su dimensión ya más visual, como también del lenguaje, que uno empieza a Hoy, olvidar el lenguaje. hoy bueno, tengo una hija que acaba de licenciarse en letras modernas. Ella es parte de un proyecto, me acordaba de ella porque no, hace un tiempo en una discusión en casa, una linda charla, ella me ponía en situación de que somos sujetos productores eh, de contenidos que se suben a las redes. Y hoy tenemos nuevas generaciones que son permanentemente productores de contenidos, que se comunican. Y por ahí podríamos apoyarnos en esa capacidad de producir contenido que tienen nuestros estudiantes para justamente valorizar el rol de la comunicación dentro de lo que es el ejercicio del diseño. Porque no estamos encontrando a veces canales de conexión con estas nuevas generaciones que vienen formateados de manera muy distinta a cómo nos formatearon a nosotros la cabeza a la hora de comunicarnos y de adaptarnos también a las redes. Digo, estamos viviendo una época en donde la comunicación es verdaderamente clave. Entonces, ¿cómo utilizar, cómo no valernos de eso para también, obviamente, nosotros reconstruirnos, reformularnos como sujetos culturales, pero también formarlos en el ejercicio del diseño? Ahí me parece que está la gran dificultad en estos tiempos para lo que tiene que ver con eso, con nosotros los docentes. No, es Bueno, poderoso, o sea, es una herramienta muy poderosa e importante que uno la ha mm, dejado de lado, porque ya no basta el conocimiento, no basta la imagen, sino cómo hace uno esa mediación entre mm, conocimiento, transferencia y conversación. Entonces, es muy interesante que se agrupe en una sola asignatura todos esos elementos que a veces uno aprende disgregadamente en diseño. O sea, por un lado está la comunicación y por otro lado la visualización y por otro lado el prototipado. Estoy diciendo lo que se me viene. Y sí, cuando sí, uno sí, sí. entiende que es un proceso integrador, Ujú. creo que a los alumnos les facilita la comunicación de sus proyectos y la generación de los proyectos, desde varias dimensiones, desde la simbólica hasta la funcional. Seguramente, Ahora Eligia, seguramente. Sí. como parte de, me voy a saltar al proyecto de la asignatura de Cristina Ibarra, de Antropología y Diseño. El cuadernillo que mostraste es un ejercicio académico de posgrado, ¿no es cierto? Sí. ¿Que fue sometido a testeo o solo fue un ejercicio académico de É, agrupación de contenido? então, No sé si eu me explico la a- pregunta. Sí. acho que entendi. É, eu tentei sintetizar o conteúdo que a gente discutiu em sala de aula, na, em assinatura. É, a gente discutiu alguns dos textos que eu falei brevemente na apresentação, mas também tentei experimentar, a partir de uma discussão, inclusive, que tive numa disciplina de comunicação, porque fiz algumas disciplinas em outros programas de pós-graduação, e uma coisa que a gente está vendo muito, pelo menos no cenário brasileiro, é que as pessoas passam muito tempo na frente do celular e elas não. A gente tem uma média de 9 horas por dia de adolescentes
adolescentes ficando na frente de um celular, né? E aí, a partir dessa preocupação, na disciplina de comunicação, a gente observou como está tendo um movimento de se buscar outras coisas para se fazer, né? Crochê, artesanato, desenho, livros de colorir. Esses tipos de atividades estão voltando muito para quem está querendo sair da frente da tela. Foi assim que surgiu a ideia de fazer esse livrinho, eu até compartilhei nos comentários, e acabou sendo uma síntese do que a gente estudou e também de atividades, enfim, de passatempo, né? De palavras cruzadas, desenhos para colorir. Não sei se estou me fazendo entender, por conta da língua, enfim, No, sí se entiende. pronto. Cuesta un poco, pero se entiende perfecto. No sé si Mercedes, porque cree la participante de las tribus urbanas también se cayó, así que no le puedo invitar a O hacer trabalho preguntas. dela era incrível. Sí, no sé si Mercedes quiere intervenir o cerrar. Y, no, pues cerrar, no, más bien yo tengo una pregunta, pero es para, bueno, para todas las ponentes y especialmente para Ligia y Deyanira. Y bueno, es cómo se puede pensar en la intersección entre antropología y diseño como una práctica afectiva y cómo se articulan las emociones en el trabajo de campo. Ah, está buena tu pregunta, está larga. A ver, la Sí. primera parte, ¿cómo se articulan las emociones? ¿Cómo se puede pensar la intersección entre Ajá. antropología y diseño como una práctica afectiva? Las dos mencionaron un poco eso. ¿Y cómo se articulan las emociones en el trabajo de campo? Sí, sí, están, a ver, práctica afectiva. Ok, fíjate, están interesantes tus preguntas porque realmente es por esto de la práctica afectiva desde la antropología, es el por qué yo me incliné desde que conocí la antropología sensorial. Pensé que era totalmente adecuado a la línea de investigación, bueno, sí, a la búsqueda que yo estaba realizando en mi línea de investigación, porque como yo lo decía en la ponencia, realmente la antropología lo que ha ayudado a esta línea de investigación es justo darle como ese rigor metodológico, ¿no? Como esa sistematicidad que me ha permitido de alguna manera mucho más clara y mucho más eh, pensada, mucho más organizada, acercarme en la práctica a esta afectividad. Porque, bueno, seguro conocen de toda esta escuela de los holandeses, ¿no? De la organización esta internacional de la diseño y emociones o diseño emocional, no me acuerdo cómo se llamaba porque ya incluso desapareció. Pero ellos tenían ahí una sugerencia de pues, técnicas, métodos que proponían para conocer las emociones, pero realmente eran muy poco claras y muy poco pues, sociales, ¿no? Porque se trataba de que, pues eran de diferentes tipos. Las principales era que las personas les aplicaban cuestionarios en donde tenían que buscar palabras que describieran sus emociones, ¿no? Lo cual, pues, es difícil porque muchas veces las personas ni siquiera saben que están exactamente qué emoción están sintiendo. ¿No? Otra era de observar, ¿no? Bueno, es que si mueve la cabeza así, si mueve, o sea, ¿no? Un poco como Ekman, que se puso a analizar todas estas expresiones faciales y relacionarlas con emociones. Entonces era eso poco claro y además no consideraba esta dimensión social y cultural que es tan importante porque ya, como yo les decía en la ponencia igual, pues las emociones están totalmente, la afectividad en general está determinada por la cultura. Entonces ya en la práctica, y que esto responde la pregunta, la práctica afectiva es eso, es justo haber conocido, haber descubierto que a partir de estas manifestaciones culturales es posible ir a conocer estos valores y todos estos modelos, estos símbolos
que van justo a tener un efecto afectivo, ¿no? Una cuestión emocional, ¿sí? En las personas, ¿no? De determinada cultura. Entonces yo creo que para mí la práctica afectiva ha sido muy clara y muy enriquecedora a partir de la antropología sensorial, ¿no? Y luego ya no me acuerdo de tu otra pregunta. No, ¿cómo era el trabajo de campo? Ah, bueno, iba eso, ¿no? El trabajo de campo ha sido eso. Ah, y ya qué bueno que me lo recordaste. Porque en realidad sí hay un estudio de caso que incluso está publicado en un libro que justo el CIDI de la UNAM lo publicó y se llama Afectividad y Diseño. Ahí yo tengo un capítulo y que justo lo que hice fue una recopilación de diferentes elementos artesanales, objetos artesanales, y se hizo un análisis de todo este lenguaje plástico que los integra, ¿no? Y a partir de ese lenguaje plástico, un análisis afectivo, ¿no? Te digo, esa es otra forma muy distinta de acercarnos a la afectividad. Más que ir y preguntarle a la persona, más que ir y observar, es que se está riendo, es que está haciendo muecas, es que... Entonces es para mí muy novedosa y te digo, y ese estudio de caso fue eso, de conocer un poco la afectividad de mexicana en el arte popular y en el arte prehispánico, ¿no? Bueno, en la artesanía prehispánica más que arte y en la artesanía popular, sí, popular, ¿no? De producción popular. Entonces, bueno, ese sería, digamos, el estudio de caso que hablaría de un tipo de práctica de campo, ¿no? De ir a analizar esos objetos que finalmente están reflejando esta afectividad de una cultura. No sé si te respondí. Sí, gracias. Eligia, no sé si tú quieras contarnos algo también. Sim, nesse texto que eu apresentei, eu trago muitas reflexões de uma disciplina que foi muito importante para a minha pesquisa de mestrado, que eu estou no processo, né? E eu vou falar rapidamente sobre a ideia do sente pensar, que eu não sei se vocês já conhecem, né? O trabalho de Orlando Fausto-Borda, colombiano, que ele propõe uma forma de ir além da dicotomia entre mente, corpo, razão, emoção, e, na verdade, integrar tudo isso numa postura política, em uma postura de prática social. Eu sou designer digital, eu sou especificamente trabalho com tecnologia, e minha pesquisa de mestrado, ela vai se dar na educação em design digital, para trabalhar o assunto de colonialismo de dados. E infelizmente não deu tempo enfim, propor nada para o evento sobre esse assunto, porque ainda irei a campo. Mas nesse momento que eu estou em preparação para a primeira vez que vou fazer um trabalho de campo, né, desse tamanho, o que eu tenho estudado e pensado sobre como vai ser esse processo é que, primeiro, eu não, nessa perspectiva do sente pensar, ou até mesmo de uma abordagem que ela é de uma correspondência, né, de que eu vou corresponder ao mundo que está ao meu redor, que eu acho que o design e a antropologia caminham muito nesse sentido, né, de que a gente não deve ir para o campo com respostas prontas, de que a gente deve ir esperando viver com as pessoas que vão estar ali, não fazendo aquele desenho mas fazer um design que seja com, né? Então, de sair dessa ideia até mesmo do usuário, que é transformar entes vivos em meros usuários de coisas, né? Por exemplo, na interação humano-computador, então até mesmo no campo de interação animal-computador, a gente tem essa transformação do ser vivo em apenas um agente passivo, que nunca é ativo, não tem autonomia de escolha. Então, eu tenho pensado muito sobre isso, assim, que estar pronto para ir para um trabalho de campo é estar pronto à mudança, mas ao mesmo tempo ir com uma postura política. O Orlando Fausto-Borda ele vai falar que a gente precisa fazer tanto uma recuperação crítica
quanto uma devolução sistemática para a comunidade. Então, a gente pode, por exemplo, imaginar uma pesquisa que seja em uma comunidade camponesa. A gente não pode só chegar lá, extrair os assuntos e fazer a nossa, enfim, apresentar nossos artigos, receber méritos pelaquela pesquisa e não deixar nada, né? Então, a gente tem sempre que devolver algo para a comunidade. E a outra, essa foi a segunda pergunta. Estou tentando lembrar da outra, da primeira pergunta. Ay, aquí la tengo. ¿Cómo se puede pensar en la intersección entre antropología y diseño como práctica afectiva? Que es algo que mencionaste. Ah, pronto. Penso que, primeiro, integrar os estudos do campo, pensar, por exemplo, na relação do design com os mais que humanos, para além para além de tratar o design com seres humanos, mas pensar também como é que o design se relaciona com plantas, com outros animais, porque acaba que a gente, historicamente, o campo do design, ele é muito extrativista e ele transforma a natureza como um recurso, né? E, querendo ou não, a gente faz isso, o campo faz isso historicamente, a gente tem que pensar em como ir contra isso, acredito eu. E, bom, eu vou deixar nos comentários um texto que eu acho que é interessante, vai conseguir explicar melhor do que eu nesse momento, que eu estou tentando falar devagar para que consigam me entender, que propõe um pouco dessa abordagem de como seria um design e antropologia ciente pensante, da Cristine Barata, que também está trazendo esse trabalho junto comigo. Eu não sei se respondi a pergunta, mas acho que é isso. Sí, pues gracias. Yo tengo como un alcance más bien disciplinar en torno a la antropología y el diseño. O sea, creo, o por lo menos es parte de mi experiencia, que como trabajo con algunos artesanos y comunidades, trabajo con antropólogos. O sea, como que si bien uno tiene una frontera como muy eh, que puede ser permeable entre la antropología y el diseño, también el trabajo interdisciplinar o transdisciplinar eh, es importante. O sea, no, de alguna manera, es no ser un mal diseñador antropólogo, sino que ser un buen diseñador respetuoso con un trabajo en equipo con otras disciplinas, que pueden ser los arqueólogos, en algunos casos en la arqueología o la antropología, porque funciona muy bien en términos de trabajo de campo, trabajo en terreno, con comunidades. Creo que uno tiene herramientas, pero hay que mediar, pero ablandar un poco nuestra disciplina, como someterla a estos trabajos colaborativos con otras disciplinas, porque esto también los diseñadores somos bien maestros, articuladores de proyectos con muchas variables y muy inquietos, pero uno tiende a moverse entre una disciplina y otra. Creo que ese trabajo tiene que uno aprender de las otras disciplinas y trabajar colaborativamente. No sé si... Pero este primer encuentro de antropología y diseño es una oportunidad maravillosa de producir esas reflexiones en conjunto. Que de hecho nosotros no alcanzamos como equipo a mandar una ponencia porque estábamos muy complicados de trabajo, pero es muy interesante que se hubieran sumado antropólogos hacia la mirada del diseño como aporte al trabajo de campo o al trabajo en desarrollo de proyectos complejos. No sé si opinan
De hecho, nosotros hemos incorporado dentro de la malla curricular antropólogos a enseñar territorio, diseño situado, cómo es el trabajo en distintas comunidades, para aprender un poco más, o nuestros alumnos que tengan esa otra mirada, que no es la de nosotros desde el diseño. Seguramente voy a caer en recomendar un material que todos conocen, pero hay un viejo dossier publicado en Experimenta de Auger, de Marc Auger, Sí, en donde compara ambas disciplinas, no sé si lo recuerdan, sí, al diseño y a la antropología, en donde las pone en paralelo y es verdaderamente fascinante cómo la construcción de cultura desde disciplinas tan distintas y al mismo tiempo tan parecidas en cuanto a esta cosa de unir variables, cruzar variables para poder construir una malla que nos dé una idea de totalidad, ¿no? de cosa, de cultura completa y compleja desde muchas piecitas, que en el caso de los antropólogos saldrá a partir de una búsqueda de datos, serán históricos, sociológicos o algún tipo de re, recolección de datos en campo también, ¿por qué no? Y nosotros con herramientas similares, pero en esta tarea tan extraña de hacer casi como antropología a futuro, porque esta cosa de construir culturas que todavía no existen, digamos, que nos creemos en condiciones de proponer y hay que ver si son verdaderamente positivas. Esa es la esperanza que uno tiene, ¿no? Pero es fascinante. El dossier ese de Oye está, yo lo tengo en PDF, si quieren veo si lo puedo compartir, si lo encuentro por ahí, en mi reserva acá en mi disco y lo comparto acá en el chat mientras seguimos un ratito. Nada, era esa postilla. no, se agradece. No sé si alguien tiene algún comentario, pregunta. Si van a, porque si no, yo creo que tenemos que cerrar la sesión. Ahora sería interesante si pueden compartir sus mails, sus contactos, Sí. para que estemos conectados en otra dimensión, para armar proyectos, comunidades, que este es el espacio para aquello. Si José María encuentra, si no, cerramos la sesión. Ahí estoy copiando el mail y tengo el material, pero en PDF. No sé si lo puedo compartir aquí en Sí, se Zoom, un puede PDF. subir. Termino de compartir el mail. Pero José María, tú eres Sí, eres un número, eres un usuario. sí, en la Universidad Católica tenemos esa matrícula que yo con sorpresa descubrí después de 20 años que era la misma que yo tenía como estudiante. Pero es la matrícula. Y Ya. después está el otro de mi otra casa, de mi otro lugar de trabajo. A ver si puedo, ¿cómo puedo subir a ver si puedo compartir? Lo puedes arrastrar solamente. Lo arrastras hacia Ah, el chat. a ver si, me parece que ahí está. Ahí lo pude subir. Se Ahí está en el agradece. chat. Bellísimo material. No, se agradece y se agradece a todos y a todas la participación de este primer encuentro, que me imagino que se irá a repetir. Aprovechen Esperemos que Pues sí. de... esperemos que sí se pueda, no sabemos, Sí. pero esperemos que sí. No, yo creo que sí. Sería increíble esta coordinación entre estas dos universidades. Sí. No sé Sí, si quieres cerrar, sí, Mercedes, porque perdón.
No sé si quieres cerrar la... No, pues darles las gracias nada más por su interés en el evento. Sí, efectivamente, lo organizamos 3 universidades en conjunto, la Universidad de Palermo, la Universidad Federal de Maranhão en Brasil y la Enes Morelia. Entonces, pues darles las gracias a todas las personas que se interesaron y contarles que en la tarde hay el día de hoy son 3 conferencias que se van a transmitir en Facebook de la Enes Morelia. para seguir. Eso, que les Perfecto. esperamos, sí. Gracias. A ustedes, Gracias a muchas todos. gracias. Gracias, Bernardita, también por la moderación. Sí. No, feliz de colaborar. Bueno, hasta Adiós. pronto. Que tengan una buena tarde Gracias. y un buen cierre de evento también, porque ustedes Sí, siguen gracias. Mil mañana. gracias. Sí, Sí, gracias. Hasta mañana. Gracias. Bueno, hasta hasta la tarde. mañana. Bye. Gracias. Bye.